La naturaleza no tiene que ser tan precisa. No tiene que construir hexágonos perfectos, hacer bolas perfectas y hacer superficies más suaves que el hormigón. Pero lo hace. En diferentes partes de la Tierra hay lugares tan correcto, tan geométrico, que parece. No funciona la naturaleza, sino algún antiguo ingeniero. Columnas de piedra gigantes como una regla. Bolas de piedra, afilado mejor que la máquina. Desierto, más uniforme que cualquier aeródromo. Y panales de hielo, como si fueran generados por una computadora. Estos son lugares donde la Tierra de repente incluye un modo de matemáticas y muestra lo que el hombre no debería haber visto en absoluto. Si tales misterios de la Tierra están cerca de ti, apóyate en nuestro fuego. Regístrate. Vamos más allá, a donde el mundo revela sus diseños más extraños. Imagina una playa donde la piedra no se comporta como una piedra. ¿Está construida según la voluntad invisible de alguien? En el norte de Irlanda, donde las oscuras olas del Atlántico golpean los escarpados acantilados de Antrim, la tierra deja repentinamente de ser un caos. Usted se acerca y ver cómo desde la profundidad, como si una escalera gigante, se eleva miles de pasos idénticos que van directamente en el mar. Este es el Camino Gigante, un lugar donde la naturaleza ha decidido trabajar no con un pincel, sino con una regla. Cada columna es hexagonal, ordenada, como tallada por arquitectos antiguos, armado con herramientas que hemos perdido hace mucho tiempo. De pie, sobre estas losas de piedra, te sientes en un lugar que no tiene por qué existir en el mundo real. Demasiado correcto, demasiado humano en forma para ser natural. Los antiguos irlandeses estaban seguros de que tal escalera solo podía ser construida por un gigante. No solo un gigante, sino el legendario héroe Finn McColl, que quería tomar este camino a las costas de Escocia para desafiar a su enemigo. Pero las leyendas son solo la mitad de la verdad. La otra mitad es más profunda. Hace millones de años, los volcanes gigantes estaban furiosos aquí. Los mares estaban calientes, la tierra joven e inquieta. La lava subió por las grietas, se derramó por las laderas, se enfrió tan lentamente que tuvo tiempo de dispersarse en las formas geométricas correctas. Al igual que la arcilla, se seca en un día caluroso, agrietándose hasta llegar a polígonos. Y la naturaleza ha hecho aquí lo que el hombre habría tardado siglos en hacer. Creó la estructura de basalto perfecta, que los geólogos llaman una singularidad como columna. Y lo que es interesante, el Camino Gigante no es único. Exactamente las mismas columnas de piedra se encuentran bajo el Armenio Garne, rodeando los cañones americanos escondidos en Islandia y en el lejano oriente de Rusia, como si la Tierra repitiera el mismo dibujo en diferentes partes del planeta, recordándonos que incluso el caos a veces obedece reglas. Si Irlanda crea pasos hexagonales perfectos, entonces, en la República Checa, Armenia y Colombia, la naturaleza construye tubos de órgano. Imagine un desfiladero donde la piedra no se levanta caóticamente, pero como si estuviera en el soporte suavemente. Decenas, cientos, miles de largas columnas hexagonales se extienden hacia arriba en filas perfectas como las cuerdas de un arpa gigante. Cada columna es plana, suave, estirada. Te paras junto a ella y sientes como si estuvieras acercándote a un órgano que está a punto de hacer un sonido, un instrumento antiguo tocado por la propia tierra. Hay un lugar en Armenia, en el antiguo templo pagano de Garne. Allí, las rocas parecen haber sido talladas por un maestro. Estas columnas descienden por las paredes del desfiladero,
formando cascadas de piedra que se congelan a mitad de camino, como si hubieran sido detenidas por alguna fuerza antigua. Pero la historia del cañón de Garni es mucho más profunda que los tiempos de los templos y las civilizaciones. Una vez hubo volcanes furiosos. Magma estalló a la superficie en capas. Cuando se enfrió, se agrietó, pero no se quebró como si fuera por accidente, sino estrictamente, correcto, en un ángulo. Y cada grieta se convirtió en un límite. Así es como nacen esas columnas perfectas. Cuando un arquitecto de piedra invisible trabaja dentro de la montaña durante millones de años. Lo que es particularmente sorprendente es que estas columnas aparecen de la misma manera en diferentes partes del mundo. En la República Checa, en la Suiza de Bohemia, las rocas están alineadas, como el muro de un gran castillo olvidado. En los Estados Unidos, cerca de Piñon Canyon, estas mismas columnas forman estructuras que la gente tomó como las ruinas de civilizaciones antiguas, tan precisas y ordenadas. En Islandia, la tierra del fuego y el hielo, montañas enteras se crean a partir de estos pilares de basalto, tan uniformemente y simétricamente como si algún antiguo volcán decidiera convertirse en un ingeniero. Cuando te paras en los tubos de órgano Garniani, ves que estás frente a un instrumento que recuerda una melodía más antigua que cualquier lenguaje humano. La piedra no es solo una piedra, es un rastro de tiempo, un rastro de simetría, un rastro del enorme aliento interno del planeta. Ahora vamos a una parte completamente diferente del planeta. Una vez que entras en los matorrales tropicales de Costa Rica, parece que la selva está aguantando tu respiración. Y en algún lugar profundo, dentro de este laberinto verde, hay algo que no encaja con la historia, la ciencia o el sentido común. Piedras, enormes, pesadas bolas de piedra, tan perfecto que el primer deseo es buscar rastros de la máquina. Pero no hay rastros, solo una superficie lisa y perfecta. Algunos pesan 15 toneladas, algunos son líneas rectas, algunos están agrupados en tres, e incluso los grupos estaban alineados en formas geométricas perfectas. ¿Qué es más sorprendente? Son precisos, absolutamente redondo, menos del 2% de descuento. Los científicos los probaron con escáneres láser. Las esferas fueron tratadas mejor que la mayoría de las estatuas de piedra antiguas del mundo. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Las leyendas del pueblo Borok dicen que es ojos de espíritus que observaban el cielo. Los arqueólogos trataron de encontrar rastros de herramientas y no encontraron. Los geólogos hablan de procesos naturales. Y lo que es particularmente extraño, las esferas a veces se levantaron como si apuntaran en una dirección. Algunos, precisamente al norte. Algunos, en el punto del solsticio de invierno. Algunos, a lugares donde las tribus antiguas realizaron rituales que solo conocemos de los restos de mitos. Hay una teoría de que era parte del mapa gigante. Otra teoría habla sobre el estatus social. La tercera es que era una forma de arte de un pueblo que sabía trabajar con piedra mejor de lo que pensamos. Pero cada teoría se basa en la misma cosa. ¿Cómo? Pero la siguiente anomalía es tan grande y plana que se puede ver incluso desde el espacio. Y cerca de ella, incluso las bolas de piedra parecen modestas. En el suroeste de Bolivia hay un lugar donde el horizonte desaparece, un lugar donde el cielo y la tierra acuerdan no discutir y convertirse en uno. Este es el Salar de Uyuni, la salina más grande del mundo y una de las más extrañas. Cuando llega la estación seca, la superficie de Uyuni
comienza a cambiar de forma. La sal se agrieta, pero no se agrieta por accidente, como la tierra al sol o la arcilla seca. Forma hexágonos perfectos, millones de hexágonos, tan correcto que parece como si alguien hubiera puesto un panal gigante bajo el suelo. Hexágonos del mismo tamaño, con bordes uniformes, como una regla, con un claro ritmo geométrico que continúa a kilómetros de distancia. Los científicos han estado tratando de entender durante mucho tiempo. ¿Por qué los hexágonos? ¿Por qué esta precisión? ¿Por qué en un lugar de la Tierra la sal se comporta como si obedeciera a una fórmula matemática? La respuesta está en la temperatura y la presión, y un ciclo interminable, casi ritual de evaporación y cristalización. Cuando el agua se evapora, la superficie de la sal comienza a estirarse. La sal se expande, luego se contrae, luego se expande de nuevo, y cada punto de la superficie trata de distribuir la tensión uniformemente. Y la única figura que sabe cubrir un plano perfectamente, sin vacíos ni distorsiones, es el hexano. La diferencia de altura es de 10.500 kilómetros cuadrados, solo unos pocos centímetros. Parece que la naturaleza trabaja con precisión milimétrica aquí, pero lo más asombroso comienza cuando llueve. A continuación, la sal se cubre en la película más delgada de agua, suave, como el metal pulido, y Uyuni se convierte en un espejo gigante. Un espejo que refleja el cielo. Estar allí es como estar en el centro mismo del universo, entre dos mundos igualmente infinitos. Pero para ver la geometría en toda su fuerza, tienes que ir a un lugar donde el calor se eleva con espejismos y la arena zumba bajo tus pies. En el desierto de Namibia, uno de los desiertos más antiguos de la Tierra, la naturaleza dibuja un patrón completamente diferente. Círculos perfectos sobre un campo interminable de arena roja. Se les llama brujas, pero en este nombre más respeto que el miedo. Cada círculo es un pedazo de tierra donde la hierba no crece, pero alrededor de él hay un cinturón uniforme y denso de plantas vivas. Los círculos difieren en tamaño entre sí, pero siempre conservan su forma, perfecta, como si la arena hubiera sido pasada a través de un circo. Hay millones de ellos. Van más allá del horizonte, como un sistema de coordenadas gigante que nadie ha creado, o simplemente no entendemos por qué. Las primeras expediciones científicas asumieron que era el trabajo de termitas, pero la excavación no reveló una estructura uniforme de trazos, y termitas, como se sabe, no construir círculos perfectamente incluso. Luego vino la idea de plantas competidoras, como si la hierba misma creara un círculo, ahuyentando a los vecinos. Pero los modelos no coincidían con las dimensiones reales. Finalmente, en 2013, los botánicos y físicos presentaron la teoría más convincente. El desierto carece de humedad, y cada hoja de hierba está luchando desesperadamente por una gota de agua. En tal lucha, las plantas comienzan a ser distribuidos para que todos sobrevivan. Y el agua no va al suelo en vano. La lógica natural conduce a una forma ideal, un círculo, uniforme, estable, repetitivo. Pero incluso esta teoría no explica la cosa principal. ¿Por qué se obtienen círculos tan perfectos, tan simétricos, que es fácil confundirlos con el trabajo humano? Y cuando lo pones todo junto, los pasos irlandeses, los tubos de órgano, las bolas de piedra, los hexágonos bolivianos, los panales antárticos y los círculos del desierto, te das cuenta que la naturaleza no es caótica, es demasiado grande para que podamos ver sus patrones por completo. A veces recuerda su idioma antiguo, el lenguaje de las simetrías, repeticiones, fórmulas, y nos lo muestra.
sobre piedra, sobre hielo, sobre sal, y en tales momentos se hace claro, el hombre construye líneas, ángulos y geometría, porque una vez vio esto en la naturaleza. La Tierra no es caos. La Tierra es un organismo matemático gigante que solo ocasionalmente nos permite ver su dibujo.